Hola Sataqueros, soy Javi Jiménez Dronte y esto es Insert Coin, que ya sabéis que es el programa de Sataca en el que escogemos a especialistas, muy especialistas en su tema y tratamos de exprimirle todo el jugo que podemos. Y hoy tenemos a Antonio Diegues, que es catedrático de Lógica y de Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Málaga y además, con perdón, porque la palabra está un poco mal usada últimamente, uno de los intelectuales quizás más interesantes de estos últimos años, porque se está encargando de pensar con mucha sistematicidad y con mucho fondo pues algunos de los grandes retos y de las grandes cuestiones que nos bueno que tenemos ya encima, ¿no? Que fue ese futuro que dicen que iba a ser futuro, pero que nos damos cuenta de que es hoy. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, Javi. Muchas gracias por tu amable y generosa presentación. Ya lo he dicho antes, que decir intelectual en este último tiempo es casi una palabra comprometida. Pero es verdad que a raíz de tu último libro, y de tu participación cada vez más continua, quizás, en los medios, pues creemos que estás dando una perspectiva muy interesante y que además va a interesar mucho a nuestros lectores. Pero antes de entrar un poco quizás en los temas más polémicos, ¿no? Que serían el transhumanismo, la inteligencia artificial, la computación cuántica, sí me parece, bueno, hacer un pequeño barrido de los clásicos, de los básicos, ¿no? Muy bien. Y en este momento nos encontramos como con que lo científico, en general, ¿no? Como en sentido amplio, ha adquirido un gran prestigio social, ¿no? Tanto es así que se ha convertido en una especie de estándar dorado de todo el conocimiento humano y que es quizás lo que en términos técnicos podríamos llamar un cientificismo duro, ¿no? Incluso. Nos encontramos últimamente, de hecho, incluso a periodistas de relativo prestigio que dicen que cuando se refiere a historia prefieren leer a biólogos antes que a historiadores. Con lo que la pregunta quizás más evidente no es que hasta qué punto la ciencia, la tecnología, bueno, la ciencia en sentido amplio, ¿qué papel tiene en la cultura contemporánea y en el mundo actual? Pues mire, yo ahí mantengo una posición que a lo mejor no es la más común, pero creo que se puede justificar. La posición que defiendo es que la ciencia hoy día es parte de la cultura, parte sustancial de la cultura. Esa vieja dicotomía de las dos culturas, la cultura humanística por un lado y la cultura científica por otro, pues en primer lugar nunca fue tal, ¿no? Nunca fue del todo así, solo durante un corto periodo histórico. Alguna gente dice que esta separación viene desde la antigua Grecia. Yo creo que eso no es muy correcto decirlo. Yo lo situaría únicamente durante el siglo XIX y parte del XX. Pero es que la actualidad es evidente que nadie puede mínimamente saber en qué mundo vive, cuál es la cultura que nos rodea si no tiene unos conocimientos básicos de ciencia y de tecnología. Y en ese sentido no es algo nuevo ni extraño, porque, por ejemplo, la propia filosofía moderna surge intentando ver cómo la nueva ciencia que surgía en aquellos momentos, que comenzaba en aquellos momentos, lo que luego llamamos la mecánica, la física, pues podía ofrecer un modelo también para el conocimiento. Hay mucha gente que olvida que el discurso del método de Descartes es un prólogo a 3 tratados científicos: la óptica, los meteoros y la dióptrica. La geometría analítica, creo, la óptica y los meteoros, ¿no? Es decir, que el libro fundacional de la filosofía moderna es un prólogo científico. Y la crítica a la razón pura se puede interpretar también como un intento de mostrar cómo hay que hacer filosofía ahora que tenemos una ciencia como la física newtoniana, ¿no? Es decir, que yo no veo esa separación, nunca la he visto, esa separación tan radical, pero en la actualidad, desde luego, la ciencia es cultura, no es algo enfrentado a la cultura. Y me parece interesante de esto que estamos hablando, porque bueno, vamos a entrar un poco en harina en los temas que quizás están más de actualidad y bueno, el primero concretamente por su relevancia social, pero también porque últimamente ha sido donde quizás más te han pedido que hable y que explique es el transhumanismo, ¿no? Entonces, por empezar, ¿qué es exactamente el transhumanismo? Pues mira, el transhumanismo también presenta facetas muy diversas, pero por decirlo de una manera simple, sería una corriente cultural que lo que mantiene es que debemos transformar al ser humano directamente mediante la aplicación de las nuevas tecnologías, particularmente
las biotecnologías y la ingeniería genética, cuando esto sea posible, y también las tecnologías ligadas a la inteligencia artificial y a la ciencia de la computación. El objetivo final sería conseguir un ser humano superior, mejorado, como dicen ellos, pero incluso en el largo plazo superar nuestra propia especie, creando una especie nueva, una especie poshumana, que sería a nuestra especie lo que nuestra especie ha sido a los grandes simios. Es decir, estaría muy lejos desde el punto de vista mental, físico, emocional, etcétera, muy lejos de nuestra propia especie, ¿no? Pero sería descendiente de nuestra especie. En ese sentido, los transhumanistas creen que debemos de estar contentos con esa posibilidad, aunque signifique el final de la especie humana. Y es curioso porque cuando uno plantea estos términos de forma genérica, suena casi directamente a ciencia ficción o que uno está un poco volado de la cabeza directamente, ¿no? Porque son cosas como que suenan demasiado lejanas, pero cuando se acerca al estudio realmente serio de transhumanismo, descubre que hay un trabajo, bueno, que hay pensadores muy serios trabajando eso, uno de, por ejemplo, es decir, dentro del campo, que quizás esté trabajando de forma pues, más sistemática, o esto, por ejemplo, es Julian Savulescu, que estuviste en el centro que dirige Oxford, ¿no? Creo que todavía lo dirige, que con su principio de procreación... Beneficencia procreativas. Efectivamente, que viene a decir básicamente que los padres, y entiendo que en una versión un poco más amplia, la sociedad, pero bueno, los padres tienen la obligación ética de procurar bueno, pues que su descendencia sea lo mejor... Tenga las mejores cualidades. Efectivamente. Lo que nos plantea esto, y que yo creo que es muy interesante, que se trataba en tu libro de forma bueno, pues, prolija, con su espacio, es que, claro, aquí como que se desaparecen los fines y los medios, ¿no? Es decir, la pregunta es ¿en qué queremos convertirnos? Vamos a ver, ahí habría algunas cosas que decir. En primer lugar, la mayor parte de lo que pregonan, vamos a decir así, los transhumanistas es ciencia ficción, la mayor parte. Sí. Pero hay una parte que tiene base científica real, y eso no lo podemos desconocer tampoco. Y detrás del transhumanismo hay científicos de primer nivel, que por lo tanto creen en que todas esas posibilidades se van a hacer reales. Por ejemplo, el catedrático de genética de la Universidad de Harvard. Nuestro viejo conocido George Church. George Church. George Church es un ferviente partidario del transhumanismo. Luego, algunos de sus grandes gurúes son ingenieros o científicos también muy, muy notables. Por ejemplo, Raymond Kurzweil, el padre de la idea de la singularidad, es un ingeniero de Google de primer nivel. Es decir, que ahí hay gente de peso también y sus argumentos son buenos. Ahora, es verdad que posibilidades reales todavía esto hay pocas. Aunque luego podemos hablar de alguna. Por ejemplo, lo que sucedió en China hace unos meses con el científico He Jiankui, que, digamos, editó genéticamente a dos gemelas, ¿no? Bueno, el caso es que hay, por lo tanto, que atender a estos argumentos y a estas posibilidades, aunque sean todavía remotas. Y entre los filósofos, pues hay quien le está prestando una gran atención, y yo creo que con razón. Julian Savulescu es probablemente el caso más conocido. Julian Savulescu dirige un instituto en Oxford que se llama el Centro Uehiro para la Ética Práctica, que resulta que comparte edificio, está en la planta de arriba del otro gran instituto de Oxford dedicado a estas cuestiones, que es el que dirige Nick Bostrom y se llama el Instituto para el Futuro de la Humanidad. Realizan actividades conjuntas, y organizan conferencias muy interesantes, etc. Y allí hay un movimiento de pensadores, de filósofos y de científicos que están constantemente acudiendo para realizar investigaciones o para mantener intercambio de ideas, ¿no? Y yo creo que esta tarea es importante hacerla, porque aunque algunas de las cosas que dicen los transhumanistas sean ciencia ficción, sean posibilidades muy remotas, y otras
probablemente no se den jamás. Yo particularmente soy muy escéptico con la idea de la singularidad de Kurzweil. Sin embargo, creo que hay que pensarlas, hay que pensar sobre ellas, porque otras sí que están teniendo ya efectos concretos, ¿no? Particularmente en el campo de las biotecnologías, ¿no? La aplicación de la biotecnología al ser humano es algo que ya se está haciendo. Las terapias génicas están ya en sus comienzos y como hemos visto en el caso del científico chino He Jiankui, no solo se ha abierto la puerta de las terapias génicas, que no creo que presenten demasiados problemas morales, sino que se ha abierto también, aunque de una forma precipitada y muy peligrosa, la puerta del mejoramiento genético del ser humano. Y eso pues es una posibilidad que asusta y sobre la que hay que pensar de manera detenida, ¿no? Y Saburescu, por ejemplo, hace esto, ¿no? Es su famoso principio de beneficencia procreativa que tú has descrito muy bien, es decir, que los padres no solo deberían poder en el futuro, sino que además tendrían la obligación moral de mejorar todo lo que pudieran con la tecnología disponible a sus descendientes, pues es un principio que habría que analizar con calma, ¿no? Porque fíjate en qué situación pondría a los padres del futuro. Yo no querría ser un padre en el futuro. Ya lo he sido. No me tendré que ver en esa situación en el futuro, pero no querría verme en la situación de un padre a la que el médico le dice, bueno, ahora que su mujer está embarazada, vamos a ver como pareja cómo resolvemos esto, porque su hijo trae estos genes, estos alelos, pero estos alelos le van a dar una inteligencia normal y además pues va a ser un poco bajito, ¿eh? Sin ningún problema podemos modificar esto, ¿eh? Y el padre que se niegue o los padres que se nieguen a hacer esto, digan, no, pues yo quiero que mi hijo tenga la inteligencia con la que le ha dotado el mero azar genético y la estatura que le ha dado el mero azar genético. ¿Ese padre está cometiendo una inmoralidad con su futuro hijo? ¿Su futuro hijo podrá decirle algún día, tuviste la oportunidad de darme más inteligencia y más estatura y no me la diste y por lo tanto no eres un buen padre? Son dilemas muy serios y es posible que algún día sean reales, ¿no? Y conviene pensar sobre ellos con antelación. Claro, bueno, este tema en concreto además en nuestra casa es muy recurrente porque Shataka, el nombre, tiene reminiscencias con Gattaca de su fundación, que precisamente, aunque siempre se ha hablado que trata esto, tiene también una lectura contraria, ¿no? Y es precisamente como la irresponsabilidad de una persona que igual no estaría capacitado para hacer esas cosas, bueno, se empeña en hacerlas, ¿no? Tiene como las dos lecturas ahí un poco... Sí, sí. Pero que refleja muy bien esto, ¿no? Es decir, cómo dentro de poco incluso, y por el caso chino, pues quizás antes de que podamos estar preparados realmente, nos vamos a encontrar con este tipo de decisiones encima de la mesa. Sí, y además no se pueden hacer juicios globales, no se pueden hacer condenas genéricas. Esto de decir, cualquier modificación genética en la línea germinal humana atenta contra la dignidad humana porque instrumentaliza a un ser humano. Eso no es aceptable. No es así. Se pueden pensar casos en que no es así. Claro. Vamos a ver, si unos padres dijeran, yo quise ser un pianista de fama, pero no lo conseguí, fracasé rotundamente, voy a hacer que mi hijo tenga las cualidades genéticas que le preparen para ser un buen pianista. Voy a seleccionar los alelos para que tenga dedos finos y largos, manos ágiles y talento musical. Bueno, eso sí se podría considerar un caso en que se está instrumentalizando a un ser humano, porque está uno diseñando a un bebé para satisfacer los caprichos de un padre o de una madre, ¿eh? Y en ese caso estás condicionando su vida. Y puede ocurrir que luego sea un fracaso, porque a lo mejor el niño que nazca, cuando sea mayor, no quiere ser pianista, sino piloto de carreras, y entonces le has dado justo las cualidades que no deberías, ¿no? En cambio, un padre que dijera, yo quiero que mi hijo tenga mayor resistencia a las enfermedades, tenga mayor longevidad y tenga un coeficiente de inteligencia un poco mayor. ¿Ese padre está instrumentalizando a ese hijo? Yo no lo creo, en absoluto, vamos. Le está dando
le está proporcionando cualidades para que tenga una vida más plena, más abierta y con más posibilidades. No, lo que quiere hacer ahora mismo cualquier padre, pero con nuestra capacidad tecnológica actual. Efectivamente. ¿Qué hace un padre cuando lleva a su hijo al mejor colegio que puede? ¿No quiere que su inteligencia sea mejor? ¿Eh? ¿Qué hace cuando le vacuna y le procura cuidados médicos disponibles? Está intentando que las enfermedades, que sea resistente a las enfermedades que pueden atacarle. Si hay un atajo genético para todo eso, que resulte fácil, que no tenga consecuencias secundarias, etcétera, porque aquí el problema que tenemos, eso no puede ocultarse, el problema que tenemos es que esta tecnología no se puede aplicar ahora como hizo He Jiankui, porque ni es eficaz ni podemos decir que que carezca de efectos secundarios. Pero supongamos que un día tenemos esta tecnología de tal modo que es eficaz y que no produce efectos secundarios, sino justo los efectos deseados. En ese momento, algunas modificaciones de este tipo que afecten incluso a la línea germinal no atentarían contra la dignidad humana, al contrario. Al contrario, sería una manera de proporcionarle a las personas una vida aún más digna, porque estarían menos sometidas al sufrimiento y al dolor, ¿no? Y cuando nos planteamos esto, mi duda, y conectando con otra cosa que también has trabajado, hasta qué punto realmente vamos a poder decidir este tipo de cosas, ¿no? Y yéndome, bueno, lo que he trabajado sobre todo me refiero al tema del determinismo tecnológico, ¿no? Es decir, hasta qué punto esta tecnología que ya vamos a tener, cuando la tengamos, ¿no? Pues ya sabemos, por ejemplo, George Church, que hablábamos antes, ya tiene una lista de 12 o 13 modificaciones genéticas que la haría ya de serie. Pero sí se plantea eso, ¿no? Es decir, pues, pese a que todo el mundo estaba en contra de la línea, o sea, de la modificación de la línea germinal ahora por motivos de mejora, como el caso de la gemela china, bueno, al final ocurrió, ¿no? Y entonces, una pregunta que me hago y que sé que has pensado sobre el tema es ¿hasta qué punto vamos a tener capacidad nosotros para decidir qué pasa con esto? Bueno, tenemos que luchar por mantener esa capacidad de decisión. Es decir, aquí uno de los graves peligros reales, reales, no de ciencia ficción, que está ocurriendo ya, es que estamos perdiendo el control del desarrollo tecnológico, los ciudadanos, digo. Ahora hay empresas que funcionan como monopolios prácticamente, que cotizan en paraísos fiscales, que escapan al control de cualquier gobierno, por potente que sea, y que controlan nuestros datos. Controlan nuestros datos. Eso es una pérdida de capacidad de decisión democrática temible, temible. Se está poniendo en muy pocas manos un enorme poder que escapa a cualquier control ciudadano. Esto va a ocurrir también con los datos biosanitarios, está empezando a ocurrir ya, y además se nos envía constantemente un mensaje desde los grandes directivos de estas empresas, ¿no? Que los medios de comunicación recogen constantemente y que muchos se han creído, ¿no? Lo que se puede hacer se va a hacer. Lo que se puede hacer se va a hacer y no se pueden poner puertas al campo, como diciendo, abandonen cualquier pretensión de control, porque esto si no lo hacemos nosotros lo harán otros, pero se va a hacer. Bueno, hay que resistirse a eso. Los ciudadanos tienen que saber que la tecnología que se vaya a hacer va a depender de nuestras decisiones y que no podemos asumir sin más que el control se nos escape por completo. Porque si no nos tendremos que tener a las consecuencias. Claro. Viviremos en unas democracias completamente deterioradas, por no decir directamente en sociedades autoritarias. Entonces, para empezar, habría que limitar el poder que tienen ya estas empresas. Como se hizo con la ley antitrust en Estados Unidos, a comienzos del siglo XX, ¿no? Es decir, esas empresas están acumulando ya demasiado poder y además nos están intentando convencer de que eso está muy bien, de que es por nuestro bien y de que el que se mueva o el que intente hacer algo está haciendo el ridículo porque no hay nada que se pueda hacer. Ese discurso no podemos asumirlo, sin más, no podemos asumirlo. Si al final es así, oye, pues por lo menos habremos plantado cara, pero no podemos creernos que no se puede hacer nada y que además esto está muy bien. Ese es el determinismo tecnológico que yo he criticado en algunas de mis publicaciones. Sí, bueno, de hecho, me venía ahora a la mente, y espero que no me esté fallando la memoria, pero Steven Pinker, por ejemplo, tiene un artículo en el Boston Globe que decía textualmente que lo mejor que podían hacer los expertos en bioética era apartarse.
del camino, ¿no? Sí, Y sí. que coincide con esto, es decir, que no solo, es que me ha parecido muy, muy interesante por eso, porque no es solo que los grandes medios, los grandes emporios empresariales, tecnológicos tengan intereses y traten de ponerlo en marcha, sino que realmente hay una corriente de opinión con un peso a nivel mundial muy, muy importante, porque estamos hablando, pues, Steven Pinker últimamente es uno de los pensadores quizás con más eco, ¿no? Que bueno, que abogan a las bravas por ese tipo de Ese planteamiento. artículo fue particularmente desafortunado. Pinker, que en otras cosas acierta, ¿eh? Yo le leo con gusto y creo que en algunas cosas tiene bastante razón, sobre todo además en sus primeros libros, ¿no? Sobre el lenguaje y demás. En ese artículo yo creo que estuvo particularmente desafortunado, porque, claro, lo que él viene a decir en ese artículo es que la bioética lo único que hace es poner palos en la rueda, ¿eh? Bueno, aunque fuera cierto eso, que no lo es, porque una buena parte de los bioéticos es lo contrario, aplaude demasiado a lo que se hace, ¿no? Pero vamos a suponer que una parte de la bioética, la más conservadora, la más ligada a los movimientos religiosos, etcétera, esté poniendo palos en la rueda. Pero es que eso está bien. Es que la crítica de la ciencia es también una manera de contribuir a la mejora de la ciencia. De nuevo vuelvo a Feyerabend. A Feyerabend le dolió mucho cuando la revista Nature, creo que fue, o Science, ¿no? Creo que fue Nature, sacó un articulito sobre él titulado El peor enemigo de la ciencia, con la foto de Feyerabend debajo, ¿no? Bueno, él nunca se consideró un enemigo de la ciencia por criticar duramente la ciencia. Porque él insistía en que lo que quería criticar era lo que llamaba la beatería científica. La idea de que la ciencia lo sabe todo y por lo tanto debe tener todo el poder. Que además en el caso actual no sería el poder de la ciencia. Los científicos de aquí son también unos asalariados, ¿no? Sería el poder de las grandes multinacionales tecnológicas, ¿no? La crítica, incluso en la ciencia, contribuye a humanizar la ciencia y a mejorar la ciencia, aunque sea una crítica a veces equivocada. De manera que Pinker en ese artículo, en mi opinión, no estuvo nada afortunado, nada. Cuando tenemos, bueno, uno de los temas que siempre, claro, que el que estamos hablando de la del mejoramiento humano, de la genética, pues claro, últimamente al encontrarnos con tanta revolución, bueno, con la gran revolución tecnológica, que no solo ha sido muy importante a nivel mundial, sino que además, pues, como nos pillaba muy cerca a nosotros, porque Mojica estuvo muy relacionado con CRISPR y tal, bueno, pues ha generado mucho morbo, ¿no? Mucho interés pero quizás, hablando un poco de esto que estamos hablando último, de de las grandes empresas y tal y cual, y de los datos, una revolución, por decirlo así, con la que nos estamos encontrando también de lleno es la de la inteligencia artificial, ¿no? Era Fredkin, me parece que era el que decía que habían ocurrido algún conjunto, eran tres cosas, ¿no? ¿Cómo era? Eran tres acontecimientos en la historia: la creación del universo, la aparición de la vida y la creación de la inteligencia artificial. Yo creo personalmente, porque es un tema también que hablamos mucho, que aquí se está haciendo una especie de un juego de trileros con el tema de la inteligencia artificial, porque mientras el gran relato es la inteligencia dura, que es una cosa que todos sabemos que dentro de lo razonable, pues si aparece, aparecerá cuando aparezca, que la famosa singularidad prácticamente viene a ser eso. Si hay una inteligencia artificial, bueno, pues blanda, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que sí está operando ya, ¿no? ¿Qué podemos decir desde...? Pues mira, este es un tema en el que las complejidades técnicas son grandes y sin embargo casi todo el mundo opina. A mí me sorprende mucho leer opiniones sobre la inteligencia artificial de personas que lo que saben de inteligencia artificial es lo que han leído el libro de divulgación. Y parece que todo el mundo tiene que tener una opinión sobre el asunto, ¿no? Y yo creo que es un tema técnico, científico, lo suficientemente complejo como para atender solo a lo que dicen los especialistas que conocen la cuestión. Yo no soy un especialista, por lo tanto estoy incumpliendo ya este mandato. Pero sí me he interesado por el tema y he leído bastante, ¿no? Y por lo tanto puedo dar una opinión todo lo limitada que sea. Vamos a ver, como tú bien has dicho, la inteligencia artificial está produciendo unos avances espectaculares y más que va a seguir produciendo en los próximos años. Pero la inteligencia artificial que tenemos, la real, es lo que se llama inteligencia artificial particular o estrecha. El nombre se lo han puesto, no es muy afortunado, pero es este, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Son sistemas computacionales, sistemas informáticos,
normalmente redes neuronales artificiales, que pueden resolver problemas concretos de una manera muy superior al ser humano. En muchos casos, con una diferencia abismal con respecto al ser humano. En otros no. En otros casos, de manera comparable al ser humano, pero más eficiente porque, claro, para el ser humano exige más esfuerzo, ¿no? Esto es un logro maravilloso. A mí me parece uno de los grandes avances científico-técnicos de la historia de la humanidad. Y esto va a seguir afianzándose, ¿eh? La inteligencia artificial particular va a estar cada vez más integrada en nuestra vida. Ya la tenemos integrada en el móvil, pero la vamos a tener integrada en el frigorífico, en la televisión, en las escaleras de casa, ¿no? Y bueno, esto tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Ahora, mucha gente salta de ahí ya a cuentos de ciencia ficción, que se basan en la idea de que algún día, algunos dicen además no muy lejano, cuestión de 20 o de 10 años incluso, vamos a tener superinteligencia artificial general. En eso se basa la idea de la singularidad, que Raymond Kurzweil, su máximo defensor, la cifra en el 2045. ¿Qué es la singularidad que se va a producir en el 2045? El momento en el que las máquinas, capaces de construirse a sí mismas, podrán aumentar en inteligencia de una forma exponencial. De manera que en muy poco tiempo, Kurzweil llega a decir en algún momento, de la noche a la mañana, su inteligencia se habrá vuelto tan enorme que tomarán el control de todo. Bueno, habrá que estar vivo en el 2045 para ver si esto es verdad o no. Yo soy muy escéptico, como decía antes. Esto presupone que alguna vez tendremos inteligencia general, es decir, máquinas o sistemas capaces no de resolver un problema concreto, sino de resolver cualquier problema que se le ponga por delante, como hace en principio la mente humana. Y eso está por ver. Hay expertos que dicen que eso es posible y expertos que dicen que eso no es posible. En segundo lugar, esa inteligencia artificial general debe crecer hasta convertirse en una superinteligencia artificial general. ¿Esto es posible o no es posible? Hombre, supongo que si tenemos una inteligencia artificial general capaz de construir a su vez nuevas inteligencias artificiales generales, sería posible. En tercer lugar, una vez que tengamos superinteligencia artificial general, esta decidirá tomar el control. Bueno, esto a mí me parece también problemático. Para que un sistema artificial, una máquina, decida tomar el control de algo, no solo tiene que ser superinteligente, tiene que tener un cierto grado de autoconciencia. Yo soy la máquina, ellos son los humanos, y tiene que también tener voluntad, es decir, marcarse objetivos propios, es decir, quiero esto. Yo ya sé qué objetivos pusieron los humanos en mí, con qué objetivos me crearon, pero ahora yo tengo otros que son los míos, los que yo quiero. Yo no veo, es decir, veo complicado tener superinteligencia artificial general, pero lo que veo bastante más implausible es que esta superinteligencia artificial general, por el mero hecho de serlo, tenga autoconciencia y tenga voluntad. De manera que yo no perdería el sueño porque en el 2045 las máquinas se apoderen de todo y nos conviertan en sus esclavos. Hay otros problemas reales de los que preocuparse, como este que hablábamos antes del control de los datos por parte de las grandes compañías tecnológicas. Bueno, ya para ir acabando, una duda que tengo casi cultural, es decir, ¿qué tipo de...? Porque, bueno, uno de los temas que tratamos mucho es todo el tema de ciencia ficción, no sé si eres aficionado o no, pero ¿qué tipo de ciencia ficción consume un experto en este tipo de temas? Pues, hombre, la filosófica sobre todo, ¿no? Desde la más filosófica. Ahora ya leo menos, aunque tengo una ciencia ficción en la mesa y lo estoy leyendo, Golem 14 de Stanislav Lem, que es uno de los grandes autores filosóficos de la ciencia ficción. Solaris es un clásico, ¿no? Es una maravilla de libro. Pero a mí me gustaba mucho Ray Bradbury, que yo creo que tenía una gran altura literaria. Muchas veces alguna gente considera que la ciencia ficción es un género menor desde el punto de vista literario, y no es verdad. Yo creo que hay libros con gran valor literario, por ejemplo los de Ray Bradbury. Y también me gustó mucho uno que fue un avance del transhumanismo y
mucho antes de que se hablara de esto, ¿no? Que es el libro de Wolf, Tom Wolf, bueno, no me acuerdo el nombre de pila, Wolf, que es Limbo. Wolf es un tipo curioso, fue secretario personal de Trotsky durante un tiempo, y allí en México. Y escribió una novela, Limbo, donde describe una sociedad posterior a una guerra mundial, una guerra nuclear, en la que para demostrar el pacifismo de la gente, amputarse miembros está socialmente muy bien considerado. Es decir, la persona que se amputa un brazo asciende socialmente, la persona que se amputa 2 brazos todavía más, la persona que se amputa los 4 miembros está en el top de la escala social. Lo que pasa es que entonces se desarrollan prótesis mecánicas para suplir esto, con lo cual al final es una competencia a ver quién tiene las prótesis más potentes y más maravillosas, ¿no? Y es una sociedad realmente distópica e inquietante. Sí. Nos quedamos con la recomendación y voy a hacer una cosa que no se suele hacer, o sea, que no se debe hacer, se suele hacer, pero no se debe hacer. Este año Shataka cumple 15 años, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya que tenemos aquí un experto en el tema, ya digo que la pregunta es comprometida. ¿Qué nos encontraremos en todos estos temas que estamos hablando en los próximos 15? Cuando cumplamos 30 años, ¿qué es razonable que tengamos encima de la mesa? Pues mira, como son solo 15 años, se puede uno atrever a decir algo. Más ya sería difícil. Lo primero que nos vamos a encontrar es que se parece todo demasiado a lo que tenemos ahora. Es decir, que seguirá habiendo injusticias sociales, seguirá habiendo guerras locales, pero guerras, esperemos que solo locales. Seguirá habiendo desigualdades, seguirá habiendo problemas, conflictos políticos, etcétera, etcétera. Tendremos una tecnología más sofisticada que nos ayudará mucho más en todo esto, que a lo mejor sabemos utilizar para la igualdad social y para racionalizar un poco los problemas que tenemos, para producir alimentos sin tanto deterioro medioambiental, etcétera, etcétera, o para eliminar el exceso de CO2 que hemos emitido todos estos años. Ojalá. Pero para mí lo fundamental es lo primero que he dicho. Seguirá siendo una sociedad muy parecida a la nuestra. Como se parece esta mucho, en casi todo, a la que yo viví de niño. Y era un país muy diferente, te puedo asegurar. España era muy diferente. Pero aún así, en lo esencial, la tecnología no ha cambiado cuestiones radicales. Bueno, pues con esto nos dejamos. Nada, chataqueros, recordad que la edición en vídeo es más corta, pero podemos escuchar toda la conversación en el podcast y nos vemos en el próximo Insert Coin.